Betsabé, una intrigante mujer que desempeñó un papel central en el mayor pecado del rey más emblemático de Israel, el rey David, pero que también fue la madre del rey más próspero de la Biblia, Salomón. Y finalmente ella logra entrar en la genealogía de Jesús. Así que ponte cómodo, porque hoy te revelaremos todo sobre la vida de Betsabé, la mujer más amada del rey David. Betsabé era una mujer muy hermosa, hija de Eliam, uno de los guerreros más valientes de David, y también era nieta de Aitofel, uno de los consejeros más cercanos del rey. Sin embargo, el detalle más importante es que ella estaba casada con Urías, uno de los soldados más leales de David. La vida de Betsabé estaba a punto de cambiar radicalmente. En esa época de la historia de Israel, el rey David ya era un rey exitoso. Su fama de rey guerrero y conquistador era conocida en todo Israel, al punto que la Biblia narra que David había decidido no viajar con sus tropas a la batalla, sino que confiaba en las estrategias de su general de guerra llamado Joab. Por lo tanto, David tenía mucho tiempo libre, por lo que solía dar largos paseos por su palacio en Jerusalén. Las vidas de Betsabé y David se entrelazarían un día que ella decidió tomar un baño en la azotea de su casa. Mientras se bañaba, había alguien que la miraba desde un balcón. Era David, quien en sus momentos libres solía quedarse en la terraza del palacio mirando la ciudad desde arriba. Pero ese día, David no miró la ciudad, sino que se quedó mirando a Betsabé mientras ella se bañaba, al punto que la Biblia dice que David empezó a sentir muchos deseos por ella, ya que Betsabé era una mujer muy hermosa. Betsabé no sabía que estaba siendo observada de esa forma por el rey David. Recordemos que en esa época de la vida de David, él ya tenía muchas esposas y mujeres concubinas. Sin embargo, el deseo que había sentido por Betsabé mientras se bañaba era tan grande que le pidió a sus sirvientes que vayan a averiguar quién era ella. Sus sirvientes le informaron que Betsabé era la esposa de Urías, uno de los soldados más leales. También le informaron que Urías no estaba en casa, ya que estaba en batalla y que no vendría hasta después de algunos meses. Con esta información, David sabía que no podía tomar a Betsabé como esposa o concubina, pero movido por sus deseos carnales, y en vista que el marido de Betsabé no estaba en casa, decidió hacerle una propuesta personalmente a Betsabé, por lo que mandó a sus sirvientes a invitarla al palacio. Betsabé, impresionada por la invitación del rey, fue al palacio hermosa y radiante, logrando cautivar aún más a David. Ella no estaba al tanto ni consciente de las intenciones del rey. David le propuso a Betsabé que pasara únicamente esa noche con él, y que luego volviera a su casa, manteniendo oculto lo que suceda esa noche con él. Betsabé aceptó, y esa noche ella fue de David hasta la mañana del día siguiente. Al amanecer, Betsabé se fue a su casa y, consciente del pecado que había cometido, hizo el ritual de purificación y dejó en el olvido esa noche de pecado con el rey. Por el lado de David, él también estaba consciente que había cometido un pecado, además de que Urías, el marido de Betsabé, era muy leal a él. Por lo tanto, David quería ocultar a toda costa su pecado con Betsabé. Al cabo de unos meses, Betsabé pidió a los sirvientes de David una reunión urgente y privada con el rey. Debido a la urgencia, David la recibió. Y en esta reunión Betsabé le informó a David que estaba embarazada de él, ya que Urías, su marido, aún no regresaba de la guerra y que el único hombre que había tenido intimidad con ella era él. David, consternado por la noticia, intentó ocultar el pecado. Así que envió una carta al campo de batalla, directamente a Joab, su general de guerra. En esa carta le pedía que envíe al palacio urgentemente a Urías. El general no entendió la orden de David, ya que la guerra aún no había finalizado, pero por obediencia a David, envió a Urías al palacio. Urías se presentó en el palacio, aún con su uniforme de batalla.
pensando que el rey le encomendaría alguna labor especial relacionada a la guerra. Sin embargo, David lo recibió en la mesa real con mucho vino, le entregó un presente y le dijo a Urías que compartiera unas copas de vino con él, ya que David planeaba emborracharlo y luego enviarlo a su casa a dormir con Betsabé, para que finalmente Urías piense que ese hijo era de él. Sin embargo, Urías le dijo al rey que no entendía esa orden, ya que la guerra no había terminado y que no veía correcto ir a su casa a descansar mientras sus compañeros estaban peleando. David, en vista que su plan no estaba funcionando, le ordenó a Urías que se vaya a su casa en ese momento. Pero Urías no obedeció esta orden del rey, sino que salió de la mesa real y se quedó con los guardias del palacio. Los sirvientes de David le informaron que Urías estaba con los guardias del palacio y que no iba a ir a su casa. David, muy molesto porque su plan no funcionó, y en vista de la determinación de Urías, hizo un plan siniestro para que Urías muriera. David redactó nuevamente una carta a su general de guerra, donde le ordenaba que ponga a Urías en donde la batalla sea más cruenta, y que lo deje solo hasta que los enemigos lo maten. David selló esta carta, y le pidió al mismo Urías que la llevara. Urías tomó la carta y obedeció la orden, desconociendo que llevaba en sus manos una carta que le quitaría la vida. El general de guerra leyó la carta de David y una vez más no entendió la orden del rey, pero obedeció. Y durante la batalla, abandonó a Urías, quien fue gravemente herido, y hasta que finalmente falleció en el campo de batalla. David se enteró de la muerte de Urías y sintió alivio, ya que con este asesinato había podido salvar su reputación y la de Betsabé, ya que ahora ella quedaría libre para casarse con él. En esta parte del relato bíblico, no se sabe si Betsabé era cómplice de David en este plan siniestro. Lo que sí está registrado en la Biblia es que luego de la muerte de Urías, Betsabé se casó con David y se fue a vivir al palacio con él. Este acto desagradó a Dios en extremo, y en su sabiduría infinita esperó el momento oportuno para castigar a David por sus pecados. Pese a estos terribles eventos, David y Betsabé se amaron. Incluso David llegó a amar a Betsabé más que a sus otras mujeres, al punto que le prometió que el hijo que tendría con ella sería el nuevo rey. Recordemos que David ya tenía más hijos con sus otras esposas, pero esta promesa se la hizo únicamente a ella. David creía que había logrado evadir la justicia de Dios y que sus pecados quedarían impunes. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán a confrontar a David. Este profeta le dijo que debido al pecado con Betsabé y al asesinato de Urías, el hijo que estaba esperando Betsabé nacería enfermo de gravedad. David reconoció ante el profeta su pecado y pidió perdón, pero Dios no retiró el castigo. Betsabé dio a luz un varón, pero tal como lo dijo el profeta, el niño nació muy enfermo, al punto que no se sabía si viviría o moriría. David, al ver que su hijo con la mujer que más amaba estaba enfermo, se encerró en su recámara y le suplicó a Dios que lo perdone por todos sus pecados y que sanara a su hijo. Pero no hubo respuesta por parte de Dios. Durante 6 días el niño estuvo muy enfermo. Durante estos días, David se humilló ante Dios, sin comer, encerrado en su recámara rogándole que sane a su hijo. Sin embargo, al 7º día, con David aún encerrado y sin comer, el niño falleció. Tal era la tristeza y humillación de David, que sus sirvientes no le querían dar la noticia que su hijo había muerto. David escuchó los llantos y lamentos del otro lado de su recámara y entendió que su hijo ya había fallecido. Al confirmar el fallecimiento del niño, David se lavó la cara, cambió su ropa y fue al templo a adorar a Dios, aceptando el castigo por sus graves pecados. Luego fue al palacio a consolar a Betsabé, quien estaba sumida en la tristeza y arrepentida por sus pecados. Ella también aceptaba el castigo que Dios les había puesto a ambos.
El arrepentimiento de David y Betsabé fue genuino. Además, rectificaron sus vidas viviendo bajo los designios de Dios. Al poco tiempo, Betsabé volvió a quedar embarazada de David y dio a luz otro varón. A este niño lo llamaron Salomón. Dios permitió que David honre la promesa que le hizo a Betsabé, así que con los años, Salomón se convertiría en el heredero del rey David. Betsabé crió a su hijo Salomón, quien se volvería el rey más sabio y rico de toda la historia de Israel. Y con los siglos, de esa misma línea sanguínea nacería el personaje más importante de toda la Biblia, Jesús. Esta es una clara muestra de que un arrepentimiento genuino ante Dios nos puede traer grandes recompensas.